Estamos en vivo. Adelante, por favor. Muy buenos días a todas y todos. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia virtual Los Derechos Humanos de las Mujeres, Ejercicio y Exigibilidad desde el Feminismo, que tiene como objetivo contribuir al respeto, protección y defensa de los derechos humanos de las mujeres, derechos relevantes como dignidad, igualdad, libertad y justicia para todas, orientándonos a promover y fortalecer las acciones que contribuyan a alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. El día de hoy se encuentra con nosotras la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, titular de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. También se encuentra con nosotras la licenciada Raquel Alberto Marín, subsecretaria de Promoción, Participación y Equidad de Género de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Y se encuentra con nosotras el día de hoy la doctora Patricia Yanet de los Santos Chandomí, doctora en Ciencias Sociales y Humanistas, con especialidad en Estudios de Género, Justicia Social y Derechos Humanos. A continuación, le daré la palabra a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares Guzmán, titular de nuestra Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, para que nos dé las palabras de bienvenida, por favor. Adelante, maestra. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a todas las personas que se registraron vía Zoom para participar en esta actividad y a quienes también se están uniendo a través de Facebook Live. Cada vez más oímos que se habla de derechos humanos, ¿no? Hasta en las conversaciones de la mesa, en los WhatsApps, pero en realidad se conoce poco del tema y vale la pena seguir estudiando y profundizando, porque aún en la lucha de los derechos humanos, las mujeres fuimos discriminadas, como cuando después de haber participado en la Revolución Francesa, fuimos excluidas de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, porque literal fue derecho para los varones, para los hombres, y no derechos humanos, es decir, para toda la humanidad. Faltábamos la mitad de la humanidad. Hoy sin duda hay avances y hay que empeñarnos en que cada persona, hombre o mujer, niña o niño, sepamos que gracias a muchas reformas en derechos humanos, hoy en México, nuestro marco jurídico establece ya una serie de obligaciones para todas las autoridades que consisten en promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas de conformidad con estos 4 principios básicos de derechos humanos: la universalidad, la interdependencia, la indivisibilidad y la progresividad. Hay que saber que existe un mandato constitucional, o sea, nuestra ley máxima, que determina que el Estado siempre deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier violación a los derechos humanos, y que estas reformas de derechos humanos significan un gran cambio en 2 grandes sentidos. Por un lado, la postura del Estado. Antes el Estado, la E con mayúscula de Estado, otorgaba derechos. Y ahora no, ahora el Estado solo reconoce derechos, no los otorga. Ese es un cambio muy importante en el paradigma. Y el otro, la ampliación de las fuentes de derechos humanos, por lo que todas las normas se interpretarán de conformidad con la Constitución, pero también con los tratados internacionales de la materia, lo cual favorece la protección más amplia a la persona. El principio por persona, que sirve para interpretar la ley que más favorece, favoreciendo a la persona. Entonces tenemos que empeñarnos en que todas y todos sepamos más y comprendamos más. Ahí le voy a pedir a alguien que tiene su micrófono prendido, que si lo pudiera apagar. Gracias. Tenemos que empeñarnos en que todas y todos sepamos más y comprendamos mejor términos tan profundos y relevantes como la dignidad humana, la igualdad entre mujeres y hombres, la libertad y la justicia para todas y todos, valores fundamentales como lo son también ciudadanía y democracia. El tema es que, haciendo un recorrido por la historia y la conceptualización de los derechos humanos, muchas veces nos damos cuenta que se ha dejado de lado o minimizado la influencia de las mujeres, de las luchadoras y de los movimientos feministas. Porque al vivir en un orden social patriarcal y sin plena igualdad entre mujeres y hombres, hablar y defender los derechos humanos de las mujeres sigue siendo una tarea relevante mientras no alcancemos la igualdad sustantiva. Y además,
hoy en día, donde las violencias en contra de las mujeres se multiplican, tenemos nuevas formas de violencia, nuevos ámbitos de violencia y violencias que pensábamos que se habían erradicado y violaciones a los derechos humanos que pensábamos que estaban en el pasado, como lo que está sucediendo con las mujeres y niñas en Afganistán, que han perdido sus derechos básicos. Le voy a pedir a Elsie que ponga en la pantalla estas 29 prohibiciones que los talibanes han impuesto a las mujeres. Por ejemplo, les prohíben totalmente el trabajo femenino fuera de sus hogares. Solamente unas pocas médicas y enfermeras tendrán permiso de trabajar. Completa prohibición de trabajar, de salir fuera de su casa sin estar acompañadas de lo que llaman el mahram, es el parentesco cercano masculino como padre, hermano o marido. O sea, ellas solas no pueden salir de sus casas, no pueden hacer tratos con comerciantes masculinos, no pueden ser tratadas por médicos hombres, pero al mismo tiempo a las mujeres no se les permite estudiar en escuelas o universidades, entonces eventualmente pues se van a acabar las médicas. Los talibanes han convertido las escuelas de mujeres en seminarios religiosos. El requerimiento de que necesitas llevar velo o burka que te cubre de la cabeza a los pies si estás en lugares públicos, azotes o palizas si no vistes de acuerdo a eso o si la burka no te cubre por completo los tobillos. Lapidación pública de mujeres acusadas de mantener relaciones sexuales fuera del matrimonio, cosa que por supuesto para los hombres no existe esa prohibición. Y a pesar de que el hambre, y en el caso de mujeres que se quedan viudas o que no tengan padres ni hermanos, pues ¿a qué se van a dedicar si no se les permite trabajar, no se les permite salir de casa? Prohibición de hablar o estrechar manos de varones que no sea su mahram. Prohibición de reír en voz alta o de cantar, es decir, la prohibición de que las mujeres podamos expresar nuestra felicidad. Por eso tampoco se permiten indumentarias en colores vistosos. No se permiten practicar deportes o salir, pero además la completa invisibilización de las mujeres, por eso se prohíbe su presencia en radio, televisión o reuniones públicas, ya no va a haber locutoras, comentaristas, expertas en la televisión. Es la completa erradicación de las mujeres, se modifica inclusive la nomenclatura de calles y plazas que incluyan la palabra mujer. Por ejemplo, el Jardín de las Mujeres ahora se llamará Jardín de la Primavera. Prohibido que las mujeres se asomen siquiera fuera de sus casas por balcones, a sus azoteas. La opacidad obligatoria entonces de todas las ventanas para que las mujeres no puedan ser vistas desde fuera de sus hogares, ya no puede haber vidrios transparentes. Prohibición a los sastres de tomar medidas a las mujeres o coser ropa femenina. Se les prohíbe además el acceso a los baños públicos, o sea que te dan permiso de salir, tienes que salir con un hombre que es tu mahram, pero además pues vas a poder hacerlo en un lapso muy corto, porque si no hay ningún baño público al que se te permita acceso, eso implica pues que solamente tienes un rango de horas. No puedes además tomar un taxi sin tu mahram, no puedes subirte a un autobús porque no va a haber autobuses más que solo exclusivos para mujeres. La prohibición además de ser fotografiadas o filmadas, en fin. Por eso es que tenemos que seguir insistiendo en los derechos humanos de las mujeres, porque no tenemos igualdad, porque hay retrocesos, porque el sistema patriarcal se rearma. Ojalá no fuera indispensable. Muchas gracias, Elsie. Subrayar el respeto que merecemos las mujeres, defender reiteradamente nuestros derechos, reiterarles el respaldo, crear más leyes, mejores mecanismos de protección. Pero sí lo es necesario. Y lo será mientras no permee en todos los ámbitos de la sociedad una cultura de plena igualdad y respeto. Por ello, desde la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca nos unimos para seguir avanzando en este camino que lleva muchos años de lucha y de construcción de mujeres que han dado su vida por la lucha feminista, buscando una sociedad igualitaria, realizando acciones de resistencia desde distintas trincheras para ir desterrando, deconstruyendo al patriarcado que sigue frenando el avance hacia comunidades más justas, una convivencia paritaria, igualdad de oportunidades, porque el patriarcado nos oprime a las mujeres, pero también oprime a los hombres. El patriarcado es un orden social patriarcal que nos oprime a todas y a todos, generando también, por ejemplo, que los hombres no puedan construir relaciones afectivas con sus hijas e hijos de la misma manera en la que lo hacemos las mujeres. En México, el INEGI en el 2020 reportó que en el país de las 126, 14,024 personas
que habitamos en el territorio, más del 50% somos mujeres, 51.2. Es decir, habemos 64.540.000 mujeres en nuestro país. Y aunque las proporciones entre hombres y mujeres no son tan distintas, son casi el 50%, nuestras condiciones de vida no son iguales, nuestras oportunidades no son iguales aún. Tenemos desventajas, tenemos mayor discriminación, mayor subordinación, persisten diferencias salariales en poco más de la mitad de las personas que ganan un salario mínimo, que son mujeres, pero el porcentaje de mujeres entre las personas que perciben más de 5 salarios mínimos es de tan solo 29%. Es decir, si hay igualdad en la pobreza, aunque de hecho hay más pobreza entre mujeres, pero conforme aumenta la escala económica, cada vez hay menos mujeres que tienen esa proporción de ingreso mayor. En el uso del tiempo también hay una gran desigualdad. Las mujeres dedican 48% de su tiempo al trabajo en el hogar y de cuidados, mientras que los hombres solo le dedican 17%, y mucho de ese tiempo es a su autocuidado. El liderazgo y participación, solo 35% de puestos directivos en la administración pública del país son ocupados por mujeres y solo 5% de las grandes empresas tienen en sus presidencias a mujeres. Violencia, pues el 27% de las mujeres mayores de 15 años reportaron haber vivido algún incidente de violencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses. La Red Nacional de Refugios reporta que tan solo en los primeros 5 meses de este año, al menos 13.631 mujeres tuvieron que salir huyendo de su casa con sus hijas e hijos debido a la violencia familiar. Hay un mayor número de mujeres que no saben leer y escribir. En Oaxaca, de cada 10 personas que no saben leer y escribir, 7 son mujeres. En Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, en muchos estados, de cada 10 personas pobres, 7 son mujeres. Entonces, como estos datos hay muchos. El problema es que no son solo datos. Son vidas dañadas por el miedo, por el temor. Son sueños truncados. Son injusticias que provoca un orden social patriarcal que está inserto en todos lados, en las instituciones sociales como la familia, las religiones, en el derecho, en las instituciones educativas, en los medios, en la vida, en las redes sociales, en los WhatsApps, en los memes, en los banners, en las canciones. La demanda de las mujeres por visibilizar el ejercicio pleno de sus derechos humanos implica entonces necesariamente el paso por el conocimiento, la comprensión y la divulgación de temas tan diversos como el orden social patriarcal androcéntrico, la división sexual del trabajo, el trabajo invisibilizado y no remunerado en el hogar, el análisis de los espacios público y privado en función del género, la reivindicación de los derechos económicos de las mujeres, el derecho a la propiedad, a tener sus propios ingresos y administrarlos, el acceso a la educación, a los derechos relacionados con su sexualidad, su disfrute pleno y su placer. Sintetizando muchos años de lucha, documentos internacionales y leyes nacionales, tenemos que alcanzar la eliminación de toda forma de discriminación y de violencia contra la mujer. Ya lo ha dicho muchas veces Marcela Lagarde, la violencia no se combate, la violencia se elimina, se erradica desde raíz. Asumamos todas y todos la responsabilidad que nos corresponde, porque si bien es deber de las autoridades, del Estado, en el ámbito de sus competencias, promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, como lo establece nuestra Constitución política, también es un deber que compete y debe comprometer a las personas todas de la sociedad. Nuestra corresponsabilidad ciudadana consiste no solo en reconocerlos, sino en convertirnos en garantes de la divulgación, ejercicio y respeto de los derechos humanos de todas y de todos, particularmente los derechos de las mujeres, donde hay una enorme brecha de desigualdad, incluyendo nuestro derecho y reivindicación a ser nombradas y a usar el lenguaje incluyente y no sexista. Por todo lo anterior, la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca retoma en esta sesión del día de hoy la conferencia Los Derechos Humanos de las Mujeres, Ejercicio y Exigibilidades del Feminismo, que presenta la doctora Patricia Janet de los Santos Chandomí, experta en el tema, con el objetivo de exponer, analizar y destacar los derechos de las mujeres sustentados en nuestra diferencia, pero apoyándonos en comprender ampliamente este tema para garantizar un verdadero acceso a la justicia, al bienestar, a las condiciones de igualdad, lo que nos merecemos por ser la mitad de la humanidad. Muchísimas gracias, doctora Patricia Janet de los Santos, por haber aceptado la invitación. Le regreso el micrófono a Sara María Flores. Gracias.
Gracias, maestra. Para darle participación a la doctora Patricia, voy a leer brevemente su semblanza. Ella tiene una licenciatura en Derecho por la Universidad de Versalles. Cuenta con un diplomado en Género, Justicia Social y Derechos Humanos, impartido por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. También tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Chiapas. Tiene una maestría en Ciencias Sociales y Humanísticas con especialidad en Estudios de Género por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica, y cuenta con una maestría, un doctorado en Ciencias Sociales y Humanistas con especialidad en Estudios de Género por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica. Ha sido becaria del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT. Como experiencia laboral, es docente en la Universidad Autónoma de Chiapas, adscrita a la Facultad de Derecho. Fue asesora de la Coordinación de Alerta de Género de Chiapas en el 2017-2018. Ha sido capacitadora de género en la Fiscalía General de Chiapas. También es fue asesora de la Defensoría de los Derechos Humanos y Universitarios de la Universidad Autónoma de Chiapas y catedrática en la Maestría de Derecho Constitucional y Amparo de la Facultad y Universidad Autónoma de Chiapas. Adelante, por favor. Muchas gracias, maestra Sara, por la presentación. Agradezco a la maestra Ana Isabel Vázquez Colmenares, titular de la Secretaría de Mujeres de Oaxaca. Pues en primer lugar admiro, ¿no?, lo bien informada que está, lo comprometida, porque justamente de eso se trata lo que voy a hacer el día de hoy, y cómo es importante que desde la titularidad de la Secretaría de las Mujeres, este espacio que el Estado nos ha abierto después de muchas luchas, pues esté encabezada por mujeres como la maestra Ana Isabel, ¿no?, comprometidas, informadas y aguerridas también. Pues mucho gusto por la invitación, maestra, y bueno, a todas las personas que nos están siguiendo directamente por el Zoom y también en la transmisión en vivo, pues muchas gracias y espero que este sea un viaje. Muchas veces entramos unas y salimos otras, y de eso se trata este tipo de charlas, ¿no? Pues bienvenidas y bienvenidos a este viaje. Vamos a platicar de los derechos humanos de las mujeres, el ejercicio y la exigibilidad desde el feminismo. Y justo les quiero decir que no hay otra forma de exigir los derechos humanos de las mujeres si no es desde el feminismo. No existe otra organización de ninguna especie que exija los derechos humanos de las mujeres más que el feminismo. Y desgraciadamente estereotipos negativos en relación a qué significa, ¿no? Una cosa es que es necesario que salgamos del closet, que dejemos de estar enclosetadas y no nos tengamos, o digamos que no tenemos nada que ver con el feminismo, ¿no? El feminismo es un movimiento histórico, organizado, de las mujeres que se buscan, que se encuentran y que luchan para la defensa de sus derechos, ¿no? Y la particularidad que tiene el feminismo, que rompió con todos los movimientos anteriores, con estos revolucionarios que entraban en tanques de guerra, en caballos a las ciudades, ¿no?, y con armas de grueso calibre, y eran líderes carismáticos y además con una verticalidad muy fuerte. Y el feminismo rompe con todo eso. En primer lugar, no tenemos esas lideresas carismáticas, ¿no? Lo que sí tenemos son muchas teóricas que nos han apoyado mucho a enriquecer esta lucha. Y otra particularidad que tiene el feminismo en el Estado, hay una nueva generación pujante y dicen, nosotras somos las nuevas feministas, ¿no? Y otra cosa es que no hay el ponernos de acuerdo en un solo tema y verlo desde un punto de vista. El feminismo tiene muchas formas de ver la vida, ¿no? Pero siempre está justamente a favor de la vida y no de la muerte y no de la guerra, y ya lo veremos más adelante. Otra particularidad que tiene esta lucha es que es pacífica. Es que a través de otros instrumentos, como ya lo decía la maestra Ana Isabel, el lobby,
el estar haciendo propaganda, el estar convenciendo con esta, o sea, a través del arma llamada palabra, el feminismo ha logrado grandes avances. Y sin disparar una sola bala, ha podido poner la agenda de los derechos humanos de las mujeres pues de manera pública, ¿no? El reconocimiento de los derechos de las mujeres. Y eso se ha logrado sin disparar una sola bala. A pesar de que feminismo es una palabra muy estereotipada, jamás van a encontrar un titular de noticias que diga feminista asesina a 10 machistas. Eso no existe, porque nuestros métodos de lucha son asambleístas, son pacifistas, son de manifestarlos en la calle. Y eso tiene dos cuestiones que les son muy criticables, ¿no? La primera es que más o menos conquistar una lucha nos lleva 80 años. El conquistar una demanda nos lleva 80 años. ¿Y eso qué significa? Significa 4 generaciones luchando en las calles. Muchas veces la primera generación que pone en la escena pública la demanda, pues no va a haber con la demanda, ¿no? La aceptación, el reconocimiento a ese derecho por el cual se inicia la lucha. Esa es otra cosa que se nos critica el movimiento feminista, que no usamos medios diferentes que quizá pudieran reducir estos 80 años a la mitad, por decirlo de alguna manera, pero seguimos usando métodos de propaganda, de difusión, de convencimiento, de asamblea, y es tan motivador este tipo de luchas que hemos inspirado, por ejemplo, a movimientos como el movimiento ambientalista, que se está rigiendo justamente por la forma de organización del movimiento feminista. Hemos inspirado también al movimiento indígena. Ahí a la comunidad LGTBI, ¿no? Que tiene mucha inspiración feminista. Entonces, mira hasta aquí, que la lucha organizada de las mujeres para exigir sus derechos. Por eso es que cuando a nosotras nos preguntan patriarcal, a estereotipar a las mujeres que luchan, porque eso va contra el sistema, las mujeres no luchan, las mujeres obedecen. Entonces dice, bueno, yo no quiero ser justamente esa persona que sale estereotipada en los medios de comunicación. Yo quiero ser una mujer que no llame la atención, que no se asocie con esos factores de desobediencia, una mujer conflictiva, y por lo tanto decimos, yo no soy feminista, simpatizo, ¿no? Pero, ¿qué estás diciendo cuando dices yo no soy feminista? Estás diciendo, yo no estoy a favor o no estoy sobre los derechos de las mujeres. Fíjense, anteriormente la mayoría de los estados tenían regímenes monárquicos, había reyes, ¿no? Y más o menos podemos considerar en 1789 con la Revolución Francesa. Perdón, sí. Yo oigo entrecortado. Quería saber si son tus audífonos. ¿Me pueden decir si ustedes también o es mi internet? Porque te oigo entrecortada. Yo creo que es el internet de la ponente porque en las líneas de conexión le aparece en rojo. Sí, creo que es el internet, maestra. A lo mejor si apaga un ratito su video, ¿Okay? puede tener mejor conexión. ¿Me dicen? ¿Me escucho bien ahí? Sí, creo que mejor. Qué pena, caray, te queremos ver, pero al mismo tiempo nos habían reportado que se escucha entrecortado. Ok. Entonces, continuamos un poquito así. A ver, adelante y ponemos el banner. Bueno, cualquier cosa también me dicen, por favor. Bueno, Adelante.
Les decía que en 1789 más o menos se configura el movimiento organizado de las mujeres justo cuando se da la Revolución Francesa. Las mujeres siempre estamos detrás de las grandes luchas, estamos apoyando y en muchos casos somos el factor decisivo de que triunfen esas luchas. ¿En qué sentido somos el factor decisivo? Pues somos las que hemos alimentado históricamente a las tropas, las que hemos fungido como espías de los bandos, las que hemos cuidado a los heridos, hemos dado asistencia. Entonces, el hecho que estas revoluciones triunfen se debe a nuestro trabajo de servicios y cuidados, ¿no? Y también de riesgos al hacerla de espías, ¿no? Hasta de amantes de los líderes de los otros bandos. Ahora, 1789, Revolución Francesa. Se logra derrocar a la monarquía. Y si ustedes se acuerdan de el lema de la Revolución Francesa, que es libertad, fraternidad, ¿sí? Y resulta que esta fraternidad, esta hermandad solo aplica entre varones. Y la crítica que le hacen las mujeres que apoyaron esta Revolución Francesa fue justo. ¿Y qué dijeron los líderes? Muchas gracias por participar. Se pueden regresar a su casa. Este escenario se repite en las luchas periféricas, reunión en Seneca Falls, en Estados Unidos, donde había un movimiento muy fuerte para abolir la esclavitud de las personas afrodescendientes. Las mujeres de clase media en Estados Unidos fueron las grandes impulsoras, promotoras y hasta financiadoras de este movimiento abolicionista. ¿Y qué pasó? Que cuando se logra abrir la esclavitud, les muchas gracias por participar, ya pueden regresar a su casa, ¿no? Gracias, mujeres, sin ustedes no lo hubiéramos logrado, son lo máximo, que les vaya muy bien. Y algo similar pasó en 1910, en la Revolución Mexicana, cuando mujeres fueron las grandes propagandas de la Revolución Mexicana. La figura de la Adelita reúne a todas las mujeres. ¿Por qué no hay nombres concretos de las personas que lucharon? Me dice Creo que está fallando nuevamente su internet. ¿Voy bien? Doctora, la escuchamos muy entrecortada. Me parece que está fallando mucho su internet. A ver, me voy a conectar de otro. Ok, mientras la doctora retoma el tema, voy a hacer un pequeño resumen de lo que ha dicho hasta ahora para darle tiempo de que se vuelva a conectar. La doctora Patricia Janet de los Santos Chandomí, perdón, nos ha hablado acerca de las características particulares del feminismo como un movimiento, por un lado, característicamente pacífico, un movimiento que no quiere sustituir al patriarcado por el matriarcado. Por eso ella dice, nunca va a ser, vas a encontrar en la primera plana feminista asesina a 10 machistas, porque ese no es el camino de la lucha. Ella venía hablando acerca de la historia un poco de los derechos humanos a partir de cómo las mujeres han estado en las revoluciones, en las luchas por los derechos humanos, pero que muchas veces han estado atrás, atendiendo, cuidando, y que como sucedió en la Revolución Francesa, ¿no? A pesar de que el lema de la revolución era libertad, igualdad y fraternidad, esa era aplicable, pero para los varones. Para ellas, no, ellas gracias y que se regresen a su casa.
Entonces, ahí más o menos íbamos y no sé si ya le regresamos los micrófonos a la doctora para poder retomar. Gracias. Muchas gracias, maestra Ana Isabel, por Híjole, creo que no. Ay, no, qué pena. Todavía no tenemos buena señal con la doctora. Esto son los imponderables de hacerlos en vivos. Vamos a ver si logra retomar en el otro. Nos dijo que se iba a conectar a través de otro internet. Entonces, bueno, continúo haciendo un poquito de resumen de lo que ella venía diciendo, que me parece sumamente importante. Las mujeres en las luchas revolucionarias en favor de los derechos humanos, como ha sido la Revolución Francesa, han fungido, han tenido labores muy importantes. Han sido, por ejemplo, espías, han sido promotoras en la Revolución Mexicana también, promotoras, propagandistas, han cuidado a los heridos, han dado asistencia, han dado de comer a todas estas tropas. Sin embargo, no se ha reconocido en los libros de historia el papel de las mujeres en todas estas luchas. Solo vemos a los héroes hombres, ¿no? Que son como los que representan estas luchas y totalmente se ha invisibilizado porque vivimos en un orden social patriarcal, se ha invisibilizado el aporte de las mujeres en todas estas luchas. Doctora, ya estás de nuevo, esperemos que ahora sí se escuche. Adelante. Sí, yo también ya hice una petición al universo para que no se vuelva a cortar. Estoy muy emocionada, ya me voy de frente a ver. Bueno, y decíamos justamente en la parte de que me comentaba la maestra Ana Isabel, en la Revolución Mexicana, pues las mujeres fuimos las grandes auspiciadoras, mantenedoras, cuidadoras de los revolucionarios. Y cuando se logra ganar la Revolución Mexicana, lo que dicen es, muchas gracias por participar, ya pueden regresar a su casa, ¿no? Sin embargo, esa decepción de ya pueden regresar a su casa, ya no fue posible mantener a las mujeres en la casa, ya estábamos convencidas de que no era posible empujar nuestras demandas atrás de una lucha y dijimos vamos solas, donde quiera vamos solas. Los temas importantes son los temas de las mujeres, ¿no? Ya sí está bien, estamos en contra del racismo, estamos en contra de la monarquía, pero vamos solas en nuestras demandas, ¿no? Y ya nos constituimos y por eso es que hay mucha crítica de que las mujeres luego somos egoístas o no podemos ver, porque ya nos decepcionaron bastante, ¿no? O sea, ahora sí apoyamos otras luchas, pero ya somos un movimiento con cuerpo propio, que es el movimiento de las mujeres. Y después de 1910, a nivel internacional, las mujeres tuvimos mejores oportunidades de organización, sobre todo las mujeres de clase media, que ya podían ir de escuchas a las licenciaturas. Ellas no podían licenciarse, solo podían ir de escuchas. O ustedes recuerdan qué actividades ejercíamos las mujeres mientras estábamos solteras. Yo recuerdo que así lo decían mis abuelitos, ¿no? Que es enfermeras, maestras de jardín de niños, ¿no? No de universidad, la mujer no forma al universitario, a la universitaria, ¿sí? Entonces, enfermeras, maestras y secretarias eran profesiones que se ejercían mientras te casabas, ¿no? Mientras te llegaba el amor de tu vida. ¿Y qué tienen en común esas profesiones? En común tienen es que no son ni de gran brillo ni de gran valor, y no porque Patricia lo piense así. Por supuesto que una enfermera hace la diferencia entre que el enfermo siga con vida o no, pero no son ni de gran brillo ni de gran valor reflejado en los salarios. ¿Cuántas de nuestras alamedas, de nuestras avenidas principales, de nuestras escuelas, tienen nombres de enfermeras, de secretarias? Es más,
Yo sé que Oaxaca tiene muchos municipios, ¿no? 500 municipios, algo así. Y en México tenemos la tradición de ponerle el apellido de los ilustres participadores. Y si ustedes hacen, vamos en la penosa decepción que ningún apellido corresponde a una mujer. Eso puede ser en Oaxaca, en Chiapas o en Tamaulipas. O sea, es en todo el país porque es la cultura patriarcal. Yo he pensado, si fuera extraterrestre y llegara a Oaxaca, a Chiapas o a México, dijera, no hay mujeres, porque todos los apellidos de los municipios corresponden a varones, ¿no? Entonces nos damos cuenta que a partir de 1910 empieza la reflexión y empieza mayor organización de las mujeres, empieza a desarrollar el movimiento feminista en el mundo. En 1925 hay una reunión internacional de mujeres. En 1916 en Yucatán, el sureste, ha sido muy importante para colocar la agenda de derechos de las mujeres en el mundo. Fíjense, en 1916, en el Congreso Nacional Feminista, en el primer Congreso Nacional Feminista, se reúnen y van oaxaqueñas y van chiapanecas y son de las más radicales. Y dos chiapanecas, Fidelia Brindis y Florinda Lazos, proponen que las mujeres tengan derecho al divorcio y que puedan trabajar por un salario. Imagínense lo que dijeron las noticias en esa época es que ya las mujeres estaban muy radicalizadas, que ya pedían cosas que se salían del buen comportamiento de las mujeres. En un ejercicio yo quisiera que pensaran si en 2021 hiciéramos un Congreso Nacional Feminista, ¿qué creen ustedes que sería lo más loco, lo más locochón o que movería mucho a la sociedad si lo planteáramos hoy las oaxaqueñas, las chiapanecas en este Congreso Nacional Feminista? ¿La demanda de qué? Ahora, teóricamente el movimiento feminista se ha dividido por olas. La primera ola se dice que ha planteado los derechos políticos, la segunda ola, derechos de sexuales y reproductivos. Justamente algunas teóricas ubican en 1970 la segunda ola a partir de que se descubre la pastilla del día siguiente y las mujeres pueden de alguna manera retardar su maternidad. La tercera ola es la articulación del movimiento feminista con el movimiento afro, con el movimiento LGTBI, y algunas teóricas están hablando que ahorita estamos en una cuarta ola donde los principales temas de la agenda de derechos humanos de las mujeres tienen que ver con la visibilización del acoso sexual en todos los espacios. Aquí, el país de Chile y México, nuestras estudiantas universitarias llevan la bandera en visibilizar el acoso sexual docente. Eso era algo que a todas las mujeres que estamos aquí vimos cómo nuestros maestros, a nosotras mismas, a otras compañeras, favorecían en la calificación, sentaban al principio, las ponían a pasar lista, ¿no? Entonces, ahorita la cuarta ola son estas universitarias que están a través del tendedero del acoso, del Me Too periodistas, del Me Too escritores, etcétera, están visibilizando el tema del acoso sexual como algo que no es normal, como una conducta que ha sido naturalizada y que hoy le estamos poniendo un nombre. Otro tema de la cuarta ola es la paridad en todo, no solo en la formalidad política, sino paridad en las universidades, paridad en los medios de comunicación. No es posible que de los 50 programas de noticias, solo 3 mujeres sean las conductoras titulares. No es posible, eso nos está diciendo algo.
que de las 60 presidentes que ha tenido el país, ninguna ha sido mujer, que la Suprema Corte nunca haya tenido una ministra presidenta, ¿no? Y estamos en el 2021. Y tal parece, o sea, nuestras máximas universidades, UNAM, UAM, ¿cuándo han tenido una rectora? ¿No? Y el premio de consuelo que nos dan es que su segunda al mando es una mujer, pero ese es un premio de consolación. Es decir, ya casi te acercas a nosotros, que te crees todavía. Entonces, esas son las demandas de la cuarta ola. Aquí decirles que algunas teóricas también han criticado el dividir el feminismo por olas, porque no, pareciera que si ya estamos en la cuarta ola, quedó resuelto las demandas de la primera ola. Y lo que nos han demostrado, y Oaxaca ha sido pionera en estos temas, sobre todo en la visibilización de violencia política por razón de género, es que no están resueltas las demandas de la primera ola. No estamos pudiendo participar en las elecciones y no estamos pudiendo votar libremente por el simple hecho de ser mujeres. No está resuelto. Es más bien un ir y venir pendular. Hay mujeres que siguen en el frente de la primera ola, hay mujeres que seguimos en el frente de la segunda, de la tercera, de la cuarta, de los derechos sexuales y reproductivos en materia de la interrupción legal del embarazo. Bueno, entonces decimos, como somos pacifistas, el gran instrumento que hemos usado las mujeres es justamente el derecho, ¿no? Y el derecho, fíjense ustedes, ha sido escrito, pensado, ejecutado, aplicado, defendido, entendido y enseñado por varones. Y es justamente a raíz de que llegan las mujeres que el derecho empieza a ser usado como un instrumento para ganar derechos, ¿sí? Y de los primeros derechos que peleamos nosotras, que son los derechos políticos, que si bien los hemos ganado, ¿no? Pero todavía lo que está escrito no hace combinación con la vida real, ¿no? Es siempre muy difícil en sociedades altamente patriarcales. Ahora, ¿de qué se ha valido esta sociedad patriarcal, ¿no? Y cómo es que nosotras sabiamente hemos resignificado, dice Audre Lorde, que no se puede destruir la casa del amo con las herramientas del amo. Y nosotras estamos destruyendo o reinventando más que destruyendo, reinventando una nueva sociedad con ese instrumento del amo, ¿no? Que es el derecho, que ha regido la vida de las mujeres. Fíjense, este instrumento que rige la democracia, que es el derecho, pero también críticamente tenemos que reconocer que quienes imaginan, escriben, modifican y enseñan el derecho son varones. Y que las mujeres hemos estado, o sea que el derecho ha sido un campo patriarcal, un brazo del poder. La exclusión de las mujeres del campo del derecho se ha traducido en respuestas ineficientes y actitudes indiferentes para tratar la violencia contra las mujeres y la discriminación. La doctora Claudia Hassan-Begovic nos dice que no podemos hablar de manera separada de los derechos de las mujeres, de la violencia de género y la discriminación, porque los derechos de las mujeres están presentes y se han convertido en nuestra bandera y la bandera que debemos abrazar todas las mujeres, justamente porque ha habido una discriminación histórica. Ahora, ¿de dónde nos han discriminado, no? Porque yo también he escuchado comentarios que luego dicen, es que las mujeres tienen más derechos ganados que los varones, ¿no? Ahora, ¿por qué decimos que es inseparable hablar de derechos humanos, de violencia de género y discriminación?
Hay una teórica feminista que a mí en lo particular me gusta mucho, que se llama Kate Millett, y Kate Millett nos da 8 espacios de donde hemos estado excluidas las mujeres. En primer lugar, de manera histórica, las mujeres no hemos estado en la policía. Y hoy, 2021, seguimos las mujeres sin estar en la policía. ¿Sí? Los mandos policíacos de los municipios, el mando policíaco de la Fiscalía de nuestros estados, de la Fiscalía General de la República, sigue estando en manos de varones. El ejército, ¿cuántos ejércitos del mundo están comandados por mujeres? La universidad, ese es otro espacio que, como ya les decía, pues en los más del siglo de existencia que tienen las universidades, pues no ha existido una rectora. También de la tecnología es otro espacio que nos han excluido a las mujeres. De la industria, la religión. Fíjense, Dios no habla con las mujeres. Dios usa a pastores, a otros intermediarios que nos traduzcan, porque justamente el mito el mito bíblico justamente habla de la desobediencia de la mujer, de la religión, de la política y del derecho. Son los espacios, son esos 8 espacios, ¿no? Policía, ejército, universidad, tecnología, industria, religión, política y derecho. Y ahí están los recursos en esos espacios. Ahí se decide la vida de las otras personas. Y en esos espacios no estamos. Y ahora, a través de esos medios se controla la población, se controla el pensamiento y las mujeres quedamos fuera. Y encima de eso, ideológicamente, fuimos convencidas de que somos inferiores, de que además una mujer fue la responsable de la expulsión de Adán del paraíso. Y lo que dice el mito bíblico es que la mujer fue extraída de una costilla del varón. ¿Lo podemos comprobar? ¿No, verdad? Pero sí que podemos comprobar que quienes salen de nuestro cuerpo son los varones. Eso sí lo podemos comprobar. Sin embargo, hay un desprecio a todo lo que sabemos las mujeres. Si mi bisabuela fue muy buena pintando, pero como se le ha negado el espacio público, y como dice la escritora Hannah Arendt, en el espacio público se puede vivir para toda la vida. Porque si mi abuela fue buena pintando, pero como nunca exhibió sus obras en museos, y otro comentario al pie, si ustedes van a un museo, se van a enterar que más del 90% de la obra expuesta corresponde a varones. ¿Sí? Ahora, si mi abuela era muy buena pintora, pero como no podía exhibir sus obras, pues yo me quedo con sus obras y pues ahí murió. No hay publicidad para las mujeres. Pero como la vida pública te permite ser transgeneracional, que tu obra se conozca, se difunda, por eso es que siglos después nos acordamos de un Sócrates, de un Platón, porque hicieron vida pública, pues eso está negado para las mujeres, ¿no? Hay un desprecio a lo que sabemos las mujeres. Ustedes saben, digo, ahorita me está interrumpiendo la tecnología, pero hay mucha interrupción de las conferencistas mujeres, de las maestras, ¿no? Mucha interrupción a sus discursos. Mansplaining que siempre nos hacen hombres que ni saben de nuestro tema, pero se creen con todo el derecho de interrumpirnos y además de explicarnos lo que quisimos decir, ¿no? Y otra cosa que nos dice Shulamit Firestone, una feminista estadounidense que también publicó el libro en 1970, al igual que Kate Millett, es que de las mujeres se nos despojó de todos los recursos, pero no solo, el despojo no solo es de los medios de producción, de las fábricas, policía, ejército, etcétera, sino también se nos despojó de la decisión de nuestros medios de
reproducción. Hoy, en pleno siglo XXI, el Estado está decidiendo en nuestro cuerpo si vamos a maternar o no vamos a maternar. Hay una vigilancia en nuestro cuerpo para que, sobre todo en familias muy tradicionales, del inicio de su vida sexual, ¿no? Por lo tanto, les digo, es inseparable hablar de derechos humanos de las mujeres sin hablar de toda esta violencia estructural de exclusión de los espacios de poder, de los recursos que nos han hecho a las mujeres, ¿sí? Que este sistema patriarcal, que a través de distintos recursos, de distintos discursos también, ha hecho que las mujeres nos sintamos pues despreciadas en nuestros saberes. Ahora, hemos usado el derecho justamente reinventando, ¿no? Como somos un movimiento pacífico, un movimiento de letras, porque hemos tenido que leer mucho, esa es otra demanda de las feministas, ¿no? Que tenemos que hacernos de muchos discursos para poder convencer, ¿no? De manera pacífica, de manera argumentativa, que es necesario que nos tomen en cuenta como humanas. Otra cosa que dice Kate Millett es que en una sociedad patriarcal, las mujeres nos parecemos más a la hembra vaca, a la hembra coneja, pero si somos humanas, ¿a quién nos deberíamos parecer? Pues a nuestro par humano, en este caso el varón. Sin embargo, nos animalizan, nos sexualizan. Sí, mi par humano, en este caso el varón, es fuerte, es inteligente, es valiente. ¿Por qué razón yo humana no debería ser fuerte, valiente e inteligente? Ahora, si yo humana soy sensible, soy empática, soy cuidadora, ¿por qué mi par humano no debe ser así, sensible, empático y cuidador? Esta sociedad patriarcal nos ha dividido a la humanidad por género, de tal suerte que muchas veces se cae en una guerra de sexos, ¿no? Los hombres contra las mujeres. Y ahora un poco como decía la maestra Isabel, en el sentido de decir, se piensa como ahora queremos instituir un matriarcado. No, nosotras queremos abolir, erradicar la sociedad patriarcal que es opresora de mujeres y hombres. Sin embargo, el sujeto privilegiado de la sociedad patriarcal es el varón, aunque tiene la misma sociedad patriarcal, tiene ciertas reglas e impone una masculinidad hegemónica. Y si tú como varón no ejerces esa masculinidad hegemónica, pues la sociedad patriarcal también tiene violencia contra los varones, ¿no? Ahora, lo que nos dimos cuenta las mujeres es que usando el derecho se podía incidir en las políticas de Estado para mejorar los derechos de las mujeres, ¿no? El derecho ha regulado desde el casamiento, incluso en algún momento a través del derecho se llegó a regir todo el ciclo reproductivo de las mujeres, ¿no? Las regulaciones jurídicas han moldeado la vida de las mujeres. ¿En qué momento podíamos permanecer en el hogar, el trabajo doméstico? Durante siglos eclesiásticos consideraron aceptable cierta violencia física para corregir a las mujeres, ¿no? Ahora, lo que nos ha servido es que a través del derecho hemos logrado incidir en la agenda pública. Tenemos instrumentos internacionales como la Convención para Eliminar todas las formas de discriminación, la CEDAW, en 1979, en 1994, la Convención Belén do Pará, que pone un énfasis en la violencia contra las mujeres, la violencia feminicida, la violencia doméstica, que en una investigación que hace la doctora Claudia Hassan Begovic, resulta que la violación de los derechos de las mujeres es la violencia más recurrente en el mundo, ¿no? Sin embargo, esta violencia es como es atendida en una sociedad patriarcal,
pues no está siendo atendida con la urgencia y la debida importancia. De hecho, la maestra Claudia Hassan propone, en vez de llamarle violencia doméstica, tortura doméstica, en el sentido de que se ejercen elementos que conceptualizan a la tortura como aislamiento, castigo, violación sexual, y que además se le renombra a la violencia doméstica como tortura doméstica, porque sí se dan elementos de tortura, la mujer que vive esta situación puede solicitar asilo político por violencia de género, ¿no? Asilo por violencia de género, no asilo político, asilo por violencia de género. Ya se tuvo un solo caso de una señora de Guatemala que solicitó asilo por violencia doméstica en Canadá. Y así, esa debería ser un recurso de protección a los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Este asilo en situaciones de violencia que conllevan actos de tortura, ¿no? Es otra cosa que es otra de las nuevas de las mujeres en materia de derechos humanos, ¿no? Que hemos logrado ganar instrumentos, aterrizar esos instrumentos a nuestras legislaciones locales. Incluso ahora, con la armonización legislativa, ya nuestra Constitución pone en el mismo rango estos tratados internacionales. Sin embargo, si esta normatividad jurídica camina por una parte y la atención de la justicia, porque también es un tema de justicia, reconocer y garantizar no solamente en papel, sino instituciones efectivas, instituciones con recursos, con personal sensibilizado y capacitado, porque una cosa es que lo sepa hacer y otra cosa es que lo quiera y que sepa las consecuencias que tiene no hacerlo, ¿no? Y que esa institución tenga recursos y que se esté periódicamente sensibilizando al personal de la importancia de erradicar en todos los sentidos la violencia contra las mujeres y lograr el pleno reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres. Hoy la agenda de los derechos humanos de las mujeres nos atraviesa el cuerpo. Es un hecho que la agenda nacional está poniendo en el tema de reconocimiento de derechos interrupción legal del embarazo. Doctor, o sea, es la mujer, es su cuerpo sexual. ¿Sí? nuevamente su internet, si pudiera repetir la última parte porque no logramos escucharla. Sí, muchas gracias. Ya como a manera de conclusión, cerrar con dos temas, ¿no? En primer lugar, que la agenda actual de derechos humanos que tenemos las mujeres en el mundo y particularmente en México, y que en eso también las oaxaqueñas van de avanzada, es la legislación en materia de la interrupción legal del embarazo. Somos quienes debemos decidir cuándo queremos maternar. ¿Sí? Esa está en la agenda de los derechos humanos de las mujeres actual, vigente, ¿no? La otra es el nombramiento, la visibilización y la atención a través de protocolos en todas las instituciones del acoso sexual institucional y docente. Ese es el otro tema de agenda que tenemos, ¿no? El otro es la paridad en todos los espacios, no solamente en los espacios políticos, porque sí, ya te garanticé 50-50, pero ¿qué pasa en las empresas? Porque hay una Coparmex, que su propio nombre está diciendo Confederación de Patrones, ¿no? ¿Y dónde están las patronas? ¿Dónde están las empresarias? También en lo privado se tiene que meter la paridad.
en las universidades privadas, en las empresas privadas, ¿no? No solamente en el Estado de manera formal, sino la paridad tiene que atravesarlo todo. Hasta esos comités que luego también se llaman de padres de familia y resulta que las únicas que participan son madres de familia, ¿no? Ahí debe haber paridad y ese es otro tema de la agenda actual de derechos humanos de las mujeres, ¿no? Que, fíjense, no solamente tenemos que imaginar esos nuevos derechos que los queremos, ¿no? Sino también, una vez que están cristalizados, que ya están reconocidos, tenemos que pugnar porque existan los mecanismos para llevar a cabo o para hacer realidad esos derechos, ¿no? Esa es otra tragedia del feminismo, que luego quedamos vigilantes que esas leyes queden vivas, ¿no? Que esas leyes queden vivas, pero, o sea, está pujante. En una ocasión, hace mucho tiempo, una maestra decía que el feminismo no podía ser masivo, pero yo creo que en este momento está llevándose una gran sorpresa porque ver el 8 de marzo, el 25 de noviembre y otras fechas significativas, estos mares de mujeres en demanda del reconocimiento de los derechos, ¿no? Y aun cuando pareciera, y hay una gran estigmatización a esas formas de lucha, no dejan de ser pacíficas, ¿sí? No son estos revolucionarios que entran a las ciudades con sus armas y asesinan a sus enemigos. Somos una revolución del convencimiento. Y ya para concluir, concluyo con esta reflexión. Muchas veces se cree o se estigmatiza también al feminismo dentro de las instituciones y se piensa que no es posible hacer feminismo desde las instituciones. Les doy una noticia, sí es posible, en cualquier espacio, en la calidad que tú tengas, en la calidad de migrante, de persona discapacitada, de persona indígena, de persona integrante de la comunidad, sí es posible hacer feminismo, porque ¿qué es el feminismo? Es la defensa de los derechos humanos de las mujeres y a través de medios pacíficos de convencimiento, y es lo que estamos haciendo todas las personas que estamos aquí, ¿no? Entonces, muchas veces se descalifica el trabajo que se hace desde las instituciones. Y ahora, otra cosa, ¿no? Muchas veces las instituciones se divorcian del movimiento de la calle, y eso no es posible, ¿no? Porque somos lo mismo, somos la continuación. La institución debe mantener abierta la puerta para el movimiento de la calle y el movimiento de la calle debe ser interlocutora para la institución, o sea, darse la mano y no verse como enemigas y caminar juntas para sacar adelante los temas, ¿no? Decía un filósofo que a mí me gusta mucho, Michel Foucault, que las mujeres somos las de la revolución cotidiana. O sea, nosotros no vamos a parar la fábrica, ¿no? No nos vamos a amarrar afuera de la empresa. Lo que hacemos es discutir al interior, es acompañar a la compañera que está peleando su pensión, ¿no? Y yo la estoy cubriendo en el trabajo porque esa compañera tenga su pensión. Yo saliendo de mi trabajo, yo me voy a cuidar a mi compañera porque tiene COVID o porque tiene COVID y no puede cuidar a sus hijos. Esa es la revolución cotidiana, pero nos han enseñado que las revoluciones tienen que ser extraordinarias. Y todos los días, al darnos la mano, las mujeres en estas luchas cotidianas, estamos haciendo la revolución. Estamos multiplicando la capacidad de las mujeres, pero eso no se visibiliza y no se conceptualiza como parte de esta revolución cotidiana. Cuando tú estás exigiendo un derecho al interior de la institución, cuando tú incomodas con tu discurso, porque otra cosa, el feminismo tiene que incomodar con su discurso a las personas que están cómodamente en su asiento patriarcal. Cuando tú logras hacer eso, estás contribuyendo a esta revolución que todavía le falta, ¿no? Algunas, incluso la propia ONU Mujeres, le da 80 años para concretar toda la agenda de las mujeres, o sea, la agenda de paridad y de todo lo que traemos. Esperemos que al multiplicarse estos esfuerzos de difusión,
esa brecha de tiempo que se ha estimado se disminuya por lo menos a la mitad, ¿no? Y tener mucha esperanza, seguir bordando esa cobija de los derechos, ampliarla, cuidarnos entre nosotras, respetarnos, y que eso no signifique que no seamos criticables entre nosotras, ¿no? Podemos criticarnos en qué cosas, y las primeras críticas del trabajo debemos ser nosotras mismas, ¿no? Porque luego caemos en la idealización o el romanticismo entre mujeres. Y el feminismo es una autocrítica y una autovigilancia de qué tan bien estamos haciendo nuestro trabajo, de qué tanto estamos comprometidas en esta lucha, ¿no? Y muchas veces nuestras capacidades en el momento concreto están limitadas, pero eso no significa que nuestro compromiso esté vigente, ¿no? A veces hay compañeras que no están convencidas totalmente en este momento, pero que en un futuro, y eso es algo que me pasa mucho, suelen ser mucho más radicales que sus propias maestras, ¿no? Que las empezaron a convencer. Entonces yo espero que ese fenómeno suceda, que cada una de ustedes pues, sean aliadas de este movimiento y lo multipliquen, ¿no? Pues muchísimas gracias a la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca, a la titular, a la maestra Ana Isabel Vázquez, a la maestra Sara María Flores por la invitación, por conectarnos con este público pues tan maravilloso, tan comprometido, ¿no? Y que para muchas de nosotras que seguimos la agenda de género en Oaxaca, pues vemos y las admiramos en muchos temas que ustedes ya han sacado, ¿no? Les digo, el sur siempre va a la vanguardia de temas de género, ¿no? Y lo podemos incluso regresarnos a ver en 1916. Pues muchas gracias y qué gusto conocerlas. Muchas gracias, querida Patricia. Si tienes unos minutos para que podamos platicar, si hay algunas preguntas del público, perfecto. Bueno, que comentarte que veo que están conectadas aquí compañeras del centro, de los Centros de Desarrollo para las Mujeres, de CDM, y de instancias municipales de las mujeres. Ambas son ventanillas que se han abierto gracias a que hay feministas que han estado detrás de insistencialistas diciéndole al Estado, necesitamos tener ventanillas de atención en todos lados, en todos los municipios. Después tenemos que ir a las agencias municipales. Ahorita vamos con municipio. Te comento que Oaxaca ya es el primer estado que tiene una ley que regula las instancias municipales de las mujeres, y Oaxaca, de sus 570 municipios, ya 546 ya tienen instancia municipal de la mujer. Y bueno, algunas de ellas hoy están aquí. Bienvenidas a nuestras asesoras jurídicas, psicólogas y trabajadoras sociales de los CDMs, que hacen un trabajo tan importante, porque cuando menos una de cada, en cada CDM en municipios indígenas habla la lengua del lugar, y eso abre oportunidades para que mujeres que de otra manera no tienen acceso a la asistencia, al apoyo victimal, etcétera, pues tengan esta posibilidad. Entonces, muchas gracias por la presencia de todas. Tenemos también algunas compañeras de la sociedad civil. Hoy veo conectada, por ejemplo, a nuestras compañeras del grupo de 8 de marzo de Juchitán, que tienen un refugio y un centro de atención externa. También colaboramos con otras organizaciones de la sociedad civil que se dedican a atender a mujeres en situación de violencia en distintas regiones del estado, y así tenemos que hacerlo, sumar esfuerzos. Como feministas, además, utilizar la sororidad como una herramienta política para vencer las desconfianzas, para sumar. No tenemos por qué ser idénticas, al revés, el patriarcado nos quiere idénticas, nosotras sabemos que somos diversas, pero en la lógica que cada una tiene, me parece que podemos aportar. Tenemos, por ejemplo, Patricia, te comento, ya por primera vez un consejo juvenil en la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca. Son chavas tenemos la más joven, tiene 16 a 29 años, y es también bien importante porque buena parte de lo que tú mencionabas de la cuarta ola es el activismo de las jóvenes. Entonces, ahí tenemos que sumar intergeneracionalmente las mujeres. Me gustaría que pudieras retomar un poco este tema de la sororidad y cómo intergeneracionalmente y estemos en la academia, en la sociedad civil, en el activismo o en las instituciones, pudiéramos tejer mejor y construir redes sororas más fuertes. Esa sería mi primera pregunta para ti, en lo que veo qué preguntas del público hay.
Muchas gracias. Bueno, tengo la virtud de haber estado como en estos espacios y a veces yo pienso que es una falta de comunicación, ¿no? Que de la institución desconfía del activismo y las de la institución. Entonces hay que tender a hacer foros y no vernos como algo separado. Todas queremos lo mismo, el reconocimiento de los derechos y todas tenemos distintos instrumentos para realizarlos. Muchas veces la institución está ahí poniendo en agenda el tema, pero le dicen, no, el tema no es de interés de nadie. Y entonces es ahí donde las activistas tienen que salir a mostrar músculo y decir, claro que sí, hay una comunidad aquí exigiendo ese derecho, demandando el reconocimiento de ese derecho y ese acompañamiento. Además que desde fuera es difícil luego tener estos contactos, a veces se acompaña a la víctima, pues es más fácil dar este acompañamiento a las víctimas. También eso lo digo por experiencia. Y que la sororidad, esta situación de hermandad entre mujeres, ¿no? De hermandad y no de comunidad, porque muchas veces dice, ay, ¿por qué me criticas? Porque soy mujer, pero es una mujer con un comportamiento patriarcal. Entonces, yo creo que ahí no es posible la sororidad y aunque a veces se romantice, hay que ser críticas. ¿Quién va a ser mi aliada? Pues mi aliada es la que está interesada en el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Ahora, mi aliada puede estar en cualquier lugar y todas necesitamos de todas, porque el movimiento activista puede estar muy fuerte, pero necesita de ese liderazgo en la institución que va a redactar la demanda y que va a hacer lobby para Perdón, Patti, se corta tu audio. ¿Hay manera de que quites el video a ver si con eso mejora, por favor? En lo que vuelve el internet de Patti, voy a hacer un pequeño resumen de unas ideas que me parecieron muy importantes que ella resaltó sobre cómo el orden social patriarcal nos ha querido invisibilizar. Dio un ejemplo muy específico, yo nunca había pensado en eso. ¿Cuántos municipios tienen un apellido que corresponde a una mujer? En realidad deben ser poquísimos. Sería muy bueno que lo investigáramos para hacer, de hecho, un banner. Mi querida Raquel, ahí te pongo esa tarea. Y yo creo que los que hay con alguna referencia femenina es en todo caso por el tema de una santa o una virgen, pero no una prócer, no una mujer reconocida por la historia como suficientemente digna como para que todo un municipio o una ciudad lleve su apellido. Entonces vean cómo en efecto la exclusión del orden social patriarcal está en cosas que luego ni nos damos cuenta porque ya tenemos normalizada que las ciudades se llamen como con apellidos de hombres ilustres y no de mujeres. Dijo también nuestra ponente, habló del primer Congreso Nacional Feminista de 1916 en Mérida, Yucatán, donde en efecto participaron algunas oaxaqueñas y propusieron cosas que hoy nos parecen normales como el derecho a divorciarnos. Hoy ya tenemos el divorcio incausado, es decir, ni siquiera necesitamos argumentar por qué, ¿no? Simplemente tenemos ese convenio entre dos partes, simplemente una de las dos partes dice, ya no quiero estar casada. Pero ese derecho al divorcio o que las mujeres pudieran trabajar por un salario digno eran causas, era algo que transgredía el orden social. Había inclusive muchas mujeres que estuvieron en contra del Congreso Feminista por pensar que las feministas querían romper la familia. Y no sé si sepan, aquí les doy un dato en lo que se conecta Patti, cuando el 10 de mayo surge en realidad como una fecha en contra de los movimientos feministas, como si las feministas no quisiéramos, digamos, el rol de madres. Y no es que no queramos el rol de madres. Lo que queremos es poder decidir
si queremos ser madres y cómo maternar. Entonces, por eso esta palabra de maternar es bien importante, que es distinta a la de maternidad. La maternidad tiene que ver con lo biológico y maternar tiene que ver con la manera, con la construcción social de la maternidad. Y entonces, el 10 de mayo surge para esto, para resaltar solo un tipo, un rol de maternidad que además, de nuevo, está basado en esta idea del sacrificio y la abnegación de la madre. Es decir, la mujer no para sí misma, sino a fuerza, siempre anteponiendo a los demás, ella siempre en último lugar. Y de hecho, no solamente lo vemos como natural, lo vemos como algo exaltable y se ponen las películas y las películas del cine de oro mexicano, pues todos los personajes femeninos son de este tipo, ¿no? Mujeres abnegadas o mujeres que se entregan por amor y aunque después sufren muchísimo, ¿no? Como si no fuera compatible amar y tener placer. Ese es solamente un derecho de los hombres. El otro día leía un libro de una feminista que decía, ¿se han fijado cómo los hombres, por ejemplo, sí, aunque esté prohibido por los reglamentos, sí orinan en público, ¿no? Digamos, porque es esta construcción social patriarcal de que los hombres no pueden contenerse, son como si fueran una fuerza, como un río de la naturaleza, y entonces su sexualidad y su biología los rebasa, y en cambio nosotras sí tenemos que contenernos, nosotras sí tenemos que aguantarnos las ganas. Entonces vean cómo la construcción social del orden patriarcal está en todos lados, y de eso nos hablaba hoy nuestra ponente, nos habló de las 4 olas del feminismo, nos dijo por qué también hay una crítica respecto a esta tipificación de olas, porque significaría que porque estamos en la 4ª ola y hablando de acoso y hostigamiento sexual, ya pasamos o superamos los retos de la 1ª o la 2ª ola, cuando no es cierto. En efecto, hay mujeres en el mundo, y hoy Afganistán nos da la prueba, que ni siquiera tienen los derechos de la 1ª ola, ¿no? El derecho a existir, la 2ª ola, los derechos a educarnos, los derechos a votar, etcétera. Entonces, los derechos de la 3ª ola, por ejemplo, los derechos sexuales y reproductivos. Entonces, sirven las 4 olas como para entender la historia, y yo aquí mi invitación sería a que nos sigamos capacitando. El feminismo no nada más es un movimiento social, el feminismo también es una manera de entender el mundo, y para eso necesitamos aprender, leer, estudiar. Entonces es muy importante, y aquí la invitación siempre de la Secretaría de las Mujeres para hacerlo. Veo que hay algunos comentarios, dice Aurora Lucas, excelente tema, es fundamental hablar sobre estos temas y concientizar sobre el pleno ejercicio de los derechos humanos de las mujeres y propiciar su acceso. Desde el CDM de San Pedro y San Pablo, Ayutla, Mijes, un gran saludo a este bellísimo lugar. Dice Pati Flores, en ocasiones me han hecho observaciones con ciertas burlas cuando digo que soy feminista, bajo el argumento que no pertenezco a un colectivo de mujeres o que no salgo a apoyar las marchas. Hay muchas maneras de hacer feminismo y yo creo que tenemos que respetarlas todas. Dice también Valentina Damián, mujeres a veces también hacen violencia. Es correcto, y lo dijo nuestra ponente el día de hoy. No hay que romantizar que nunca vamos a tener conflicto entre nosotras. El conflicto es parte de la naturaleza humana. Lo que no es natural es que el conflicto se convierta en violencia. Lo que es, digamos, tenemos por eso raciocinio, capacidad de abstracción y la posibilidad de tomar un conflicto y dialogar y buscar salidas y que el conflicto no se convierta en violencia. Esa es la propuesta, la construcción de una sociedad más pacífica, y el orden social patriarcal solamente mantiene su paz y su orden, pero oprimiendo a las mujeres, es decir, cállense la boca, no salgan, no se quejen, resígnense, y ahí sí, pues tenemos paz, pero esa es una paz que está extraída, digamos, o conseguida a través de la explotación y de la subordinación, de la discriminación, y eso es lo que no queremos. Dice Rocío Medrano, y hace una pregunta, está regresando en tantos lados a la ideología feminista. Rocío, lo primero que habría que decir es que el feminismo no es una ideología como el marxismo. El feminismo es un corpus teórico conceptual diverso, no constituye una ideología. Y dice, no necesitamos más practicidad para que se normalice. Lo que necesitamos, antes de normalizar, necesitamos desnormalizar, desnaturalizar. Por eso se habla de un proceso de deconstrucción y despatriarcalización. Noemí Agapito dice, creo que hace falta mucho
que las mujeres y las personas conozcan más de la historia de los feminismos y las aportaciones de las mujeres desde el ámbito privado, dice dónde quedan, en efecto, porque hablamos a veces de que hay muchas mujeres que han aportado en el ámbito público y las cortaron. Hay pintoras maravillosas que no sabemos que existieron porque solamente conocemos la historia en la pintura de los hombres que han resaltado, pero también en el ámbito privado. Tienes razón, Noemí. No sé si ya pudo regresar Patti, No sé si me Saga. ven y me escuchan. A ver, Patti, adelante, por favor. ¿Me escuchan? Ya te escuchamos. Ay, qué bueno. Mil disculpas. Estoy en una radio y se supone que tenemos una buena señal de internet. Y yo creo que es un troll patriarcal esto que de la señal. Pero bueno, aquí con la mejor disposición. Ahora, este comentario que hacía Patti Flores, si bien recuerdo, en relación a cuando yo me presento, me anuncio feminista, me cuestionan porque no pertenezco a un colectivo, porque no salgo a marchar. Y lo bonito de nuestro movimiento es que nadie entrega las credenciales, ni nadie nos legitima, ¿sí? No necesitamos que alguien nos diga, tu credencial ha sido autorizada o tu credencial se te va a retirar por este comentario. O sea, no, el feminismo es un posicionamiento personal y tú sabes en qué momento estás dispuesta a emprender tus batallas, ¿no? O a erradicar, ya sé que a la maestra Marcela Lagarde no le gusta el tema de las batallas porque ese es el lenguaje patriarcal, mejor hablemos de erradicar. Eh, y en ese momento tú sabrás, a veces como estas personas aguerridas que vemos en las calles y luego en la institución, son muy discretas o se dejan de cosas. Y la gente que ni sale a la calle luego es muy aguerrida adentro de las instituciones. Entonces, es lo bonito del feminismo, que quien te autoriza a enunciarte feminista eres tú misma y tu trabajo que haces y tú sabrás cómo lo haces y que es un proceso. A veces estamos aprendiendo apenas tímidamente, nos estamos acercando a la teoría y cuando vienes a ver ya estás súper involucrada. Y la experiencia que yo he tenido es que personas que dudaban mucho en enunciarse feministas, ahora pues tienen una energía y están muy aguerridas en las calles y eso me da mucho gusto. Pero también adentro de las instituciones están dando estas revoluciones cotidianas, ¿no? Para cambiar ciertas cosas. Así es que no se preocupen, no necesitan que alguien les autorice para que ustedes se enuncien feministas, ¿no? O sea, nadie nos da las credenciales y nadie nos la quita. Eso es lo bonito de nuestro movimiento, ¿no? Ahora, en cuanto a esto que decía la maestra Ana Isabel, pues de esta injusticia de que no estamos leyendo a las mujeres. ¿Por qué? Porque de cualquier licenciatura, ¿a cuántas mujeres nos dan a leer? Todas las mujeres ya han escrito ahorita de todos los temas, pero no nos dan a leer a mujeres. Por eso sí es importante de hacernos argumentativamente de conocimiento que han generado y que están generando mujeres. Es importante leer a mujeres, ¿no? En literatura, en arquitectura, en la disciplina que nos atraiga, leer a mujeres. Debemos reivindicar ese conocimiento, ¿no? Y no quiere decir ya no lean a hombres y ahora quemen todos los libros, no, pero las tengamos en la agenda también. Tratemos de esa paridad que estamos buscando en el exterior, tenerlo en nuestra biblioteca, ¿no? 50 y 50, que haya mujeres también. Y incluso estos ejercicios que se está haciendo desde la Secretaría son tan importantes porque es ahí cuando se está generando algo que es una cosa que es la convicción, ¿sí? Porque en otros temas luego se abarrotan, cuando son temas sobre todo de aprender algo como una herramienta, y por eso a mí me molesta a veces un poco decirlo, ponte las gafas violetas, porque pareciera que estoy en mi trabajo y me pongo las gafas violetas y entonces sí veo discriminación, pero ya me salgo de mi trabajo y entonces permito que me insulten, que me humillen, que me maltraten, no digo nada cuando hay una discriminación, etcétera. Entonces, no, esta es una convicción de vida que nos atraviesa las 24 horas. No es cuando hay cámaras soy feminista, cuando quitan las cámaras ya no soy feminista, ¿no? O sea, esta es una convicción de vida. Yo defiendo a las mujeres, una, porque es mi trabajo,
pero también porque tengo la convicción personal que mi trabajo es importante para ayudar a esa mujer en concreto a salir de una situación de opresión. Y posiblemente esa mujer que yo ayudé para salir de su situación de opresión ayude a otra. Y esta es la sororidad en cadena, ¿no? Y cuando vemos ya nuestro movimiento avanzó. Y así un poco leer a mujeres, tejer esta red de sororidad y seguirnos preparando y fomentar nuestra convicción de que es importante, es un tema de lucha, no porque es un tema que me genera trabajo, sino que cuando tú me vengas a tocar la puerta, esté donde yo esté en una institución como activista o migrante, lo que sea, y si está en mis condiciones y en mi convicción de vida, yo te voy a acompañar a ti, donde esté. Si puedo sacar los temas de la agenda, y quizá no significa que yo vaya al frente, ¿no? En la marcha. Ahí van 1000 botellas de agua para las de la marcha, ¿no? Y eso también es una forma de hacer feminismo. Ahí van las tortas. Y esta sororidad o de estas lideresas feministas que luego están en situaciones muy precarias y que cuando caen enfermas nadie las ayuda. Y esta ayuda que reciben de otras lideresas feministas que están en mejores condiciones, también es la sororidad, ¿no? Ya dejarnos de ver como tú estás allá y tú tienes todas las mejores condiciones y yo no. Esta es una red y también, como bien decía la maestra Ana Isabel, no omitir estas contradicciones y diversidad que hay entre nosotras, ¿no? Eso nos enriquece y siempre la diferencia siempre nos ha enriquecido. Y así, a grosso modo, decirles que las feministas a nivel internacional no nos ponemos de acuerdo en dos temas. Si hay una gran producción, y aquí no vamos a votarlos más, porque si ellas no lo vamos a resolver ahorita, ¿verdad? Que es el tema de la inclusión de las mujeres trans y el tema del trabajo sexual. Es trabajo, no es trabajo, ¿no? Está este gran movimiento abolicionista y que está en tensión con el movimiento que dice que es trabajo. Entonces, seguimos en discusión, ¿no? Como pensando lo diferente. Y cuando construyamos lo nuevo, tiene que ser lo nuevo, no copiando lo viejo que ya vimos que no funciona, tiene que ser lo nuevo. En efecto, oye, pues la verdad, esto da para muchísimo, te queremos invitar. Creo que la referencia que hiciste de Kate Millett y los 8 espacios en donde hemos sido excluidas de manera permanente, sistémica, desde la policía y el ejército, aunque bueno, hoy una buena noticia es que dirige los esfuerzos de seguridad pública del país una mujer. No necesariamente eso implica que sea feminista, pero al final es una mirada distinta porque tiene un cuerpo de mujer, ha vivido seguramente como todas hemos vivido discriminación, acoso y otras formas. El tema que hablabas de la industria y la tecnología, si el mundo está caminando hacia aceleradamente a que los ingresos de las empresas ahora tengan que ver con las nuevas tecnologías de la información. Si las mujeres no están entrando a esas carreras o están entrando en proporciones muy pequeñas, ahí se está abriendo una nueva brecha de desigualdad brutal, porque las mujeres no estarán en los puestos laborales que las industrias demandan, ¿no? Que el mercado demanda y que son los mejor pagados. Y una cosa que tú hablaste que creo que merece una conferencia específica, que es el derecho, ¿no? Porque el derecho al final es enseñado, como tú dijiste, por hombres, ideado por hombres. Yo tuve, por ejemplo, bueno, estoy terminando mi 4ª maestría, y a mí también me gusta como a ti estudiar mucho, y o sea, la verdad tengo que hacer la crítica de que de 16 módulos, es una maestría en política pública y gobierno, 12 módulos nos lo dieron hombres y solamente 4 mujeres. Entonces, es muy poquito, 25%, cuando además hay mujeres expertas en todos los campos. Sobre todo en el tema académico y universitario, no hay argumento posible para decir que para tener paneles solo de hombres, temarios o profesorados solo de hombres. Y también decir que no, esta postura no es en contra de los hombres. Para cerrar, me gustaría un poco que pudieras hablar de esto. Hay mujerismos, hay hombrismos, hay
mujeres que separatistas. ¿Cuál es tu visión en ese sentido de que feminismo no es estar en contra de los hombres, que por lo menos eso es lo que claramente yo sostengo? Adelante, por favor. Gracias, qué bueno que me lo recordó, porque a veces en este tipo de conferencias los hombres se sienten agraviados. Ahora hay una situación a la inversa. Me he tratado de decir que no es una guerra de sexos, que yo creo que es lo más vulgar y lo más fácil en algunos espacios confrontarnos, ¿no? Ay, sí, ahora las feministas lo que quieren es ser ellas las que lleguen a golpear, y someter a los varones. O sea, el feminismo es la lucha organizada a favor de los derechos humanos de las mujeres, y no tiene letras chiquitas que diga al fondo y someter a los varones. O sea, no. La otra vez encontré un meme que decía: den gracias que buscamos justicia y no venganza, ¿no? Porque lo que buscamos es la liberación de la humanidad, ¿no? No estamos ahora buscando ser el nuevo sujeto opresor, eso. Y que es necesario trabajar con los varones, porque muchas veces como acompañantes de mujeres que sufren violencia, pues aquí hay una persona lastimada por un varón, aquí hay otra, pero ese varón sigue lastimando, va por la vida lastimando, y es necesario trabajar con ellos. Me parece que la maestra Ana Isabel rescató dos temas de opresión hacia los hombres: el tema de que no puedan manifestar abiertamente sus sentimientos, y me parece que ya han avanzado. El hecho de ver a Cristiano Ronaldo llorando porque ganó la copa, abrazando a su mamá, agradeciendo, ¿no? Los hombres cada vez están permitiendo ser más emotivos en ceremonias públicas, algo que pues ya sea que fuera algo muy bueno para su carrera y tenían que estar como piedras, ¿no? Sin demostrar emociones. Y lo otro opresivo, además de no demostrar sus sentimientos, pues esta forma de masculinidad hegemónica, esto de que son retados a hacer cosas peligrosas para demostrar su masculinidad, pues a apropiarse del cuerpo de las mujeres como un ejercicio de esta masculinidad hegemónica, ¿no? Violar, acosar, y cómo hay una ceremonia de masculinidad, como los hombres a cierta edad te dicen: bueno, pues ya es hora de que ejerzas tu sexualidad, y se ve como un triunfo. En fin, que el feminismo también lucha por la liberación de la humanidad, y el sujeto protagonista es la mujer, pero no significa que el que busque o tengamos como intención oprimir a los varones, ¿no? Otra cosa también que a mí luego me hace mucho ruido es que luego tenemos muchos compañeros sensibilizados, pero lo que hacen es estar en espacio de mujeres y quieren ahora ser los que nos enseñen a empoderarnos y cosas por el estilo. Yo digo, que tu alianza se demuestre trabajando con varones. O sea, esos compañeros aliados que ya tenemos deberían estar haciendo colectivos de reeducación de las masculinidades hegemónicas y violentas. No necesitan ahora ser nuestros nuevos líderes, y porque ellos están muy a gusto con nosotras, porque saben que no van a sufrir ninguna agresión, y sobre todo porque aparentemente en el lenguaje activista son muy compas, ¿no? Pero si eres un aliado, trabaja con los hombres, ¿no? Genera material, manuales, haz tus grupos. Cuando estén los hombres en sus grupos de WhatsApp distribuyendo pornografía, hablando mal de otras mujeres, del cuerpo de las mujeres, de su situación civil, etcétera, ahí corrige, y ahí vas a demostrar que efectivamente eres un aliado, ¿no? Y sí, los aliados son bienvenidos, los necesitamos, y gracias a ellos se nos han abierto muchas puertas, y sí es posible trabajar con varones, ¿no? Lo que me parece a mí ya como una situación muy difícil de manejar y cuestionable es que luego los varones quieran ser nuestros líderes, ¿no? Muchas gracias, los queremos, sí, como aliados, y que nos abran la puerta. Eres nuestro aliado, ábrenos la puerta para que puedan pasar nuestras demandas. Hay, aquí también hay dos tipos de machos, ¿no? Uno es el machista y otro es el machirulo. El machista es aquel hombre que así fue socializado y no tiene ninguna otra referencia. Fue un hombre que cuando no le daba el asiento a una mujer, el padre o la madre lo cacheteaban, lo regañaban, lo castigaban,
Era un hombre que cuando se caía y lloraba le pegaban. Entonces, es una persona que no tiene otra referencia y que justamente a través de estos espacios puede tener otra referencia y hacer una reflexión. Esta maestra Eda Gaviola, me gustó mucho una frase que dijo: quien ha cruzado el desierto lleva arena en las sandalias. Y esto lo traduzco en el sentido de que si hemos sido socializadas en una sociedad machista, en una sociedad patriarcal, ninguna de nosotras aquí puede decir, yo ya me arranqué el patriarcado, yo no te... No, tenemos esa arenita porque mi familia fue patriarcal. Nuestra escuela, nuestra educación, la sociedad, la calle fue patriarcal. Y estamos haciendo un gran ejercicio diario, de acondicionamiento diario, para quitarnos ese patriarcado. Y cuando no lo podemos quitar, al menos que lo podamos ver, para que el día de mañana ya nos lo podamos quitar. Entonces, eso es lo que hace una feminista, pero un machista no tiene otra referencia más que eso, ¿no? No tiene ninguna otra información. Pero cuando la recibe y reflexiona, puede ser un aliado. Y ahora está el machista y está esta otra parte, el machirulo. El machirulo, esta es una concepción propia, es aquel hombre que teniendo una enseñanza, una crianza machista, que ya recibió una capacitación, una sensibilización, que tiene compañeras mujeres que le hacen saber lo grave que son las conductas machistas, y él dice, a mí me vale, yo las sigo reproduciendo. Y ese es un machirulo. Y por un machirulo ya no hay nada que hacer. Es una persona que está cómoda en el papel patriarcal. En cambio, el machista puede reflexionar y decir, híjole, toda mi vida he sido una persona ignorante, ¿no? Porque también vivimos en la ignorancia, no necesariamente en la maldad, sino en la ignorancia. Pero hay machirulos que teniendo el conocimiento que su conducta daña, lastima, que hay otras formas de ser y no quiere cambiar, entonces estamos ante un caso de un machirulo, ¿no? Y yo pienso que machirulos hay y van a seguir existiendo, y lo que necesitamos es convencer a las personas que se han criado en una sociedad machista que hay otras formas de ser, ¿no? Y que incluso que las liberan a ellas. En un curso que di me decía un comandante, fíjese que antes de venir a este curso yo iba a llevar a mi hija al psicólogo porque jugaba con carritos. O sea, está tan introyectado el tema del machismo. Otro comandante se iba a divorciar porque iba por su cuarta hija. Y, o sea, nos afecta tanto en nuestra vida que por eso muchas personas dicen, no, yo no quiero esos temas, porque lo primero que tienes que hacer es revisarte tú y ayudar a otras personas a dejar de ser machistas, ¿no? Y a enseñarles que hay otras formas de ser. Y no es que tengamos ya el caso resuelto, es que nosotras nos hacemos la introspección diaria y con eso vamos mejorando. Pues muchísimas gracias, mi querida Patricia. Interesante, además, acuñar términos nuevos, estos neologismos feministas. Este machirulo también podría llamarlo quizá un machófilo, ¿no? Un macho que ama el machismo y no quiere dejar sus privilegios. Entonces, bueno, hay que seguir estudiando. Vamos a seguir invitando a Patricia para que nos siga compartiendo su sabiduría y su conocimiento en torno al tema del feminismo. Había una pregunta, quizá la última ya, que me gustaría que contestaras acerca de la ideología, porque le llaman ideología feminista, y yo siempre he sostenido que no es una ideología, a diferencia del marxismo. Entonces, bueno, pero la empezaba ya a contestar y en eso ya pudiste tú conectarte. Entonces, no sé si quieras contestarla, que me parece una pregunta válida desde el punto de vista, digamos, filosófico. Y ya cerramos y te volvemos a invitar próximamente. Muchísimas gracias, Pati. Gracias, no, gracias a ustedes. Estoy fascinada también. Lo más bonito de enseñar es aprender. Bueno, resulta que es ideología. Ludovico Silva, un filósofo venezolano de los más brillantes que ha dado Latinoamérica, definía ideología como un sistema de creencias, ¿no? Actitudes que adopta cierto grupo para su beneficio o supervivencia. Al llamar ideología al feminismo, le estamos quitando una cosa que es la verdad.
O sea, es como crees, ¿no? Como un sistema de supersticiones y de ideas de creer, pero que no están comprobadas, que no están pasadas por el tamiz del método científico. Por lo tanto, una ideología es una categoría inferior a algo real, a una ciencia, ¿no? Ahora, Michel Foucault, este filósofo que yo les recomiendo mucho y ojalá puedan leer su libro Vigilar y Castigar, que lo publicó en 1975, él cuestiona la verdad y dice, la verdad es construida. ¿De dónde sale la verdad? La verdad sale de las instituciones, de la universidad, de los centros de ciencia, ¿no? De la política. Cuando sacas un boletín, dice, ahí está la verdad. Cuando sacas un libro, ahí está la verdad. Pero ¿quiénes han estado produciendo la verdad? Incluso la Biblia, ¿quiénes la hicieron? ¿Quiénes la escribieron? O sea, son los hombres que producen toda la verdad. Y entonces, ¿qué pasa? Que la mujer no tiene derecho a decir la verdad, porque al no estar en el derecho, al no estar en las universidades, por eso cuando somos declarantes y nos dicen, señora, pero quien lo atacó llevaba una camisa roja o verde. Y tú toda aturdida dices, ay, no sé si roja o verde, no recuerdo. ¿Ya ve? No dice la verdad, porque incluso hasta en nuestra voz, no, la sociedad no está acostumbrada a reconocer autoridad, y al tener autoridad tenemos la verdad. Por lo tanto, cuando dicen la ideología de género, están diciendo como un sistema de creencias de que la mujer ha sido oprimida, discriminada, pero pues nada científicamente comprobado. Y lo que tenemos es que ya tenemos teoría de género. Es decir, estudios que han demostrado que, pero, o sea, ni siquiera tenemos que ser muy exhaustivas. Vayámonos al número de presidentas que ha tenido este país. Vayámonos al número de rectoras que han tenido las principales universidades de este país. El nombre de empresarias. Si yo les dijera hoy, díganme por favor, las 5 futbolistas que mejor ganan en el mundo, yo creo que se quedan en el número 2, ¿no? Porque estamos invisibles en todos los campos. No hay que ser muy sesudas ni sacar aquí las estadísticas. Eso se ve a simple vista, por lo tanto, es verdad. Y nuestro movimiento, que es el movimiento feminista, no es una ideología, no es un sistema de que creemos que somos oprimidas. Hemos sido oprimidas. Es verdad que somos oprimidas y hemos sido discriminadas. Este es un movimiento que se nutre de teoría de género, que se vive del paradigma cultural del feminismo. No estamos divorciados. Por lo tanto, al decir ideología, estamos diciendo que es un sistema de unas mujeres que se creen pobrecitas, que las excluyeron. Estamos minimizando la importancia que tiene nuestro movimiento. Y miren, si ustedes revisan, ¿quiénes nos dicen así? Pues estos machófilos, ¿no? Que desde, sobre todo estos líderes religiosos que dicen, no, es que esas mujeres están a través de la ideología de género, están rompiendo con las familias y bla, 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 porque a ellos les parece muy conveniente que la mujer siga sujeta al poder y al mandato masculino. Por lo tanto, para mí es hasta ofensivo manejar el término ideología de género porque menosprecia todos estos datos, estas investigaciones que han hecho nuestras ancestras a través de los estudios de género. Y otra cuestión también, la maestra Alda Facio, que es de la única latinoamericana que ha sido parte de la CEDAW, luego también critica porque dice, es que se nos van las energías tratando de mostrar que hemos sido discriminadas. Y fíjense, ustedes saben cuánta energía en el día se nos va tratando de sobrevivir, cuidando a las otras personas. ¿Cuánto tiempo dedicamos en el día para formarnos, ¿no? Y tener mejores herramientas para sacar adelante la demanda del reconocimiento de nuestros derechos. ¿Cuánto tiempo en el día dedicamos a eso? A formarnos para tener mejores formas de exigencia de nuestros derechos, ¿no? Entonces, yo creo que ni siquiera debemos tomar con seriedad cuando dicen ideología de género, ¿no? Porque sí ahí subyace un desprecio hacia la organización de las mujeres y el conocimiento que estamos generando.
Muchas gracias. Pues como ven, fascinante escuchar a la doctora Patricia Janet de los Santos desde Chiapas, impartiendo su conocimiento sororamente. Muchas gracias. Estamos muy, muy agradecidas de verdad por esta increíble charla. Pese a la tecnología que nos hace jugarretas, pese a los hackers que esta vez no entraron, porque Patricia no sé si te ha pesado, pero a veces cuando uno pone la palabra feminista en el nombre de una conferencia, han entrado hackers, hombres machistas, a decir palabras soeces, a tratar de incomodarnos, inclusive de agredirnos, pero nosotras seguimos firmes porque estamos juntas y porque sabemos que es cierto, no, esto no es una ideología, no es una creencia, parte de pues, la verdad, de la realidad. Y es la que queremos cambiar, de construirnos y despatriarcalizarnos. Muchísimas gracias a todas y a todos que atendieron esta mañana y nos vemos la próxima. Recuerden que pueden suscribirse al canal de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca en YouTube. Le voy a pedir a él sí que lo ponga, si no se han enlazado, si quieren ver esta conferencia desde el inicio o compartirla en sus redes sociales. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias.